A continuación, hará uso de la palabra el excelentísimo señor presidente de la Nación. Habla el teniente general Juan Carlos Onganía. Un nuevo aniversario de la patria reúne a las Fuerzas Armadas para evocar el hecho más trascendente de nuestra historia nacional. Esta cena de camaradería que nos complace compartir con la delegación del país hermano Perú y con los señores jefes y oficiales expedicionarios al desierto, se realiza también como homenaje a los 100 años del Colegio Militar de la Nación. Muchos de los aquí presentes aprendimos en él a templar nuestro espíritu y a prepararnos para la vida de esfuerzo y sacrificio que espera a quienes eligen por misión velar las armas. Este ámbito de patria, donde no cabe otro interés que el del amor por ella, es marco propicio para que el presidente de la Nación exponga ante el pueblo la labor realizada en estos 3 últimos años por la Revolución Argentina. Cuando asumimos el gobierno en junio de 1966, lo hicimos con plena conciencia y conocimiento de la grave situación del país. Dijimos en aquella oportunidad que aceptábamos la responsabilidad excepcional que las Fuerzas Armadas habían coincidido en conferirnos, persuadidos de que era necesario producir en la República un cambio fundamental, una verdadera revolución que devolviera a los argentinos su fe, su confianza y su orgullo. Dijimos también que gobernaríamos para todos los argentinos, sin excepción ni distinciones, y advertimos contra la imprudencia de esperar soluciones inmediatas. La Revolución Argentina vino a cumplir un mandato histórico. No formuló falsas promesas ni concedió nada a la demagogia. Solo exigió la colaboración y el esfuerzo de todos, sin exclusión de nadie. La magnitud de la tarea a realizar obligó a no fijar plazos para concluirla. Se determinaron, en cambio, claramente objetivos a alcanzar, algunos inmediatos, otros de más largo alcance, que interpretaron el sentimiento de la inmensa mayoría de los argentinos. Nuestra primera respuesta a la situación heredada fue restablecer en el país el principio de autoridad, el respeto por las jerarquías y el orden público, todo ello en libertad y en pleno acatamiento a la ley. En un mundo convulsionado, Argentina dio durante casi 3 años un ejemplo de paz y trabajo que el país no conocía desde hacía mucho tiempo. Nos propusimos luego eliminar la inflación soportada por más de 2 décadas, con todas sus secuelas de inmoralidad y destrucción de la riqueza. Comenzamos una política rigurosa de saneamiento presupuestario y fortalecimiento de nuestra moneda. En menos de 3 años, la Argentina saneó sus finanzas públicas y recuperó su prestigio financiero en el mundo. Otra vez nuestra moneda es fuerte, respetada y reconocida. El riesgo de la inflación no compromete ya nuestros planes inmediatos. Todo el país contribuyó al esfuerzo y soportó sus consecuencias. Todos serán partícipes de los primeros frutos del beneficio. El sacrificio realizado nos permite ahora iniciar el tiempo social que consolidará el contenido humano de la revolución y tiene por objeto principal la protección del esfuerzo de los trabajadores. La paz en la producción y el trabajo sin interrupciones sustentaron el proceso de saneamiento económico indispensable para acceder a un tiempo de realizaciones sociales. En diciembre de 1968 anunciamos en Rosario
la decisión de restablecer los mecanismos naturales para la renovación de las convenciones colectivas de trabajo. Luego, demostramos nuestra confianza en el éxito de la política de estabilidad, disponiendo el cambio de valor de nuestro signo monetario. Estos hechos, sin duda, alarmaron a los que se han comprometido a destruir la Unión Revolucionaria. Pese a ello, restituiremos a partir de septiembre la vigencia de las facultades de representación de empresarios y trabajadores. Este proceso deberá cumplirse gradualmente y con responsabilidad. El país espera que los incrementos de salarios y más aún las ventajas de orden social que las partes acuerden se ajusten al interés general. Esta será la mejor garantía de consolidación de los beneficios obtenidos. Fieles al mandato revolucionario, comenzamos también a renovar las estructuras económicas y sociales del país. Esta no es tarea fácil ni obra que pueda cumplirse en plazo breve. Tampoco puede concretarse sin la participación de los distintos sectores de la comunidad a través de sus organizaciones. Esto deben entenderlo en especial los trabajadores, que deben lograr rápidamente su unidad para convertir en realidad sus justas aspiraciones, que son las mismas del gobierno. Solo así habrá tiempo social, solo así podrá cumplir sus objetivos la Revolución Argentina. En el ordenamiento de la legislación de fondo, hemos cumplido una tarea que no conoció pausas y que exhibimos con legítimo y bien ganado orgullo. La actuación largamente postergada de los códigos fundamentales demuestra claramente la preocupación de la Revolución Argentina por adecuar la ley a las exigencias de la sociedad actual, conservando la esencia democrática de nuestro estilo de vida. Durante 25 años vivimos el enfrentamiento de propietarios, inquilinos y arrendatarios, de ley en ley y de prórroga en prórroga. En poco más de 25 meses y con un mínimo costo social, eliminamos el conflicto en el campo, en la industria, en el comercio y en las actividades profesionales. Los diques, puentes, túneles y aeródromos, los oleoductos y gasoductos y los miles de kilómetros de camino construido son un ejemplo más del acelerado ritmo que hemos impuesto a la acción del Estado. El pueblo tiene todos los días y en todos los lugares las pruebas a la vista. Lo invertido en la obra pública durante estos 3 años no conoce precedentes. Desde 1966 triplicamos la inversión vial y la aplicada a obras sanitarias. Duplicamos lo invertido en materia de puertos y vías navegables y echamos las bases para duplicar la potencia energética nacional instalada hasta la fecha. No detendremos la marcha. Hemos encauzado definitivamente el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico de Salto Grande, Apipé y el río Futalefú, este último para abastecer de energía la planta de producción de aluminio que se instalará en Puerto Madryn. Para integrar definitivamente la Mesopotamia al resto del país, inauguramos antes de fin de año el túnel subfluvial Santa Fe-Paraná. Continuaremos la construcción del puente Barranqueras Corrientes y haremos también el puente Zárate-Brazo Largo. Hasta fines de 1970 realizaremos en caminos un esfuerzo 3 veces mayor que el empleado en 1968. El país pagará en parte esta obra vial con el criticado aumento de 7 pesos por litro de nafta dispuesto hace poco tiempo. La opción que tuvo el gobierno fue meridianamente clara: o aumentaba el impuesto a la nafta o postergaba la construcción de caminos. Nos inclinamos por la alternativa que cualquier argentino hubiera elegido en nuestro lugar. Este es un ejemplo de nuestra intención de conferir a los impuestos verdadera función social. No queremos recaudarlos para cubrir la ineficiencia de los servicios públicos ni el déficit de las empresas del Estado.
En este campo hemos reducido el déficit de los ferrocarriles a la mitad, superando las deficientes condiciones generales del servicio. Similares resultados favorables hemos obtenido en las restantes empresas del Estado. Todo ello no hubiera sido posible sin la decidida colaboración del sector laboral. El país ofrece hoy una de las más bajas tasas de desempleo de la última década. Una vez más, las cifras no dan razón a las banderas que agitan los que se oponen a nuestro programa de saneamiento económico. En los últimos meses, los aumentos de la producción industrial manufacturera, de la construcción privada y de la fabricación de acero y laminados han superado las previsiones más optimistas. El acelerado reequipamiento de nuestras empresas, las ampliaciones ya en marcha de numerosas fábricas y la instalación de nuevas plantas en sectores tan diversos como el automotriz, el siderúrgico, el textil, el petroquímico y el de cemento, evidencian por sí solos una creciente confianza en el futuro industrial de la nación. Nuestro país tiene hoy en el mundo una imagen altiva, respetada y admirada, que hemos conseguido crear con probidad, imaginación e inteligencia. Hemos consolidado esta imagen con una vigorosa política de afirmación de la soberanía nacional. Esta política ha quedado demostrada con el sensible incremento logrado en la extracción de carbón del río Turbio y con el aumento en un 30% desde 1966 de nuestra producción de petróleo, que nos ha permitido alcanzar un virtual autoabastecimiento petrolero. Afirmamos nuestra soberanía cuando aseguramos para 1974 una producción de 4 millones de toneladas de acero por año, preponderantemente a través de Somisa. Cuando nos proponemos producir aluminio y explotar nuestro cobre y nuestro hierro, hacer papel para diarios y maquinaria vial, consolidar la industria petroquímica, instalar 810.000 nuevas líneas de teléfono con equipos fabricados en el país, dar trabajo a nuestros astilleros, reequipar nuestras empresas de transporte marítimo, fluvial y aéreo y producir nuestro armamento. Estamos también afirmando la soberanía cuando sancionamos la Ley de Reservas de Cargas para la bandera nacional, montamos la primera planta nuclear de América Latina con uranio natural extraído de nuestro propio suelo, recuperamos a través del primer sistema argentino de comunicación vía satélite el manejo de nuestras comunicaciones internacionales, promovemos el equipamiento de empresas mineras nacionales, llevamos a cabo el Plan Cordillera Norte, creamos casas de cultura argentina en la Patagonia, La Rioja y Corrientes y colocamos la banca nacional en situación de ventaja frente a la extranjera. De nada valen los éxitos económicos si no contribuyen a consolidar el interés nacional y la promoción de los sectores de menores recursos. Tomamos especialmente en cuenta este principio al redactar la nueva Ley de Entidades Financieras, que es un instrumento de profundo contenido social. Sus disposiciones promoverán la consolidación de las estructuras bancarias nacionales, la utilización social del ahorro, una distribución más equitativa del crédito, la expansión de las empresas argentinas y, en particular, un fortalecimiento del sistema financiero del interior del país. También nuestra futura reforma tributaria estará dirigida a fomentar la capitalización nacional. En menos de 3 años corregimos un sistema previsional totalmente en bancarrota. Regularizamos el pago de jubilaciones y pensiones, incrementamos los beneficios, elevamos los subsidios y creamos nuevas coberturas sociales. Continuaremos el esfuerzo de superar los defectos estructurales, administrativos y financieros de las cajas, en las que a breve plazo tendrán participación los representantes de sus beneficiarios.
Sancionamos la ley del deporte que el país reclamaba desde hacía años. Habilitamos nuevos hospitales y equipamos muchos otros en el interior del país. Iniciamos el programa de salud rural, asignando en este como en otros casos la responsabilidad de la ejecución a las provincias. Inauguramos 33 nuevos establecimientos dentro del programa de salud mental. Concretamos 62 obras de provisión de agua potable en pequeñas poblaciones y estamos ejecutando 130 más. Todas estas realizaciones, diseminadas a lo largo y a lo ancho del país, no son debidamente valoradas si no se extiende la mirada más allá del Gran Buenos Aires. De él también nos hemos ocupado. Basta señalar que en menos de un año han desaparecido definitivamente 60 villas miserias. Nadie nunca y en tan breve plazo ha hecho tanto por la eliminación de este cordón de injusticia que se extiende en torno de nuestras grandes ciudades. Lo que estamos haciendo en el Gran Buenos Aires, lo estamos haciendo también en las provincias. Cumpliremos estos planes inexorablemente. Daremos a todas esas familias marginadas una casa digna y atenderemos simultáneamente todos los aspectos humanos, sanitarios, laborales, educativos y morales en juego. La colaboración del Ejército ha permitido concretar la etapa inicial del programa de alojamiento provisorio. También las Fuerzas Armadas en las regiones más apartadas de nuestro territorio han emprendido la construcción de caminos, puentes, canales y líneas telefónicas. A esa acción callada de construir para quien poco tiene, que no conoce el aplauso ni la primera plana de los diarios, llegue con la palabra del presidente de la Nación el justo homenaje de reconocimiento, porque así se hace la Revolución Argentina. Pero no siempre el éxito acompañó nuestras mejores esperanzas. Sabemos bien que el sector agropecuario atraviesa un momento de desánimo y desorientación. Contribuyeron a ello las malas cosechas, el precio insuficiente o declinante de los principales productos y el impacto de una decisión que forma parte de nuestro programa fiscal de emergencia, el impuesto a la tierra. El gobierno adoptó esta última medida sobre la base de una información que en su oportunidad se estimó correcta. Si bien no ha quedado aún demostrada la necesidad de modificarla, insistimos una vez más que estamos siempre dispuestos a rever toda medida que en su aplicación no se ajuste a los principios de equidad y justicia que inspiran todos nuestros actos. Los hombres de campo no pueden ni deben sentirse marginados del proceso nacional, ni suponer que su misión y su tarea se han empequeñecido y no son reconocidas. La nación entera espera de ellos mucho. Les corresponde asumir la responsabilidad principal en el crecimiento argentino del futuro y contribuir con su esfuerzo a colocar nuevamente el país entre los primeros del mundo. La educación argentina, en todos sus niveles y manifestaciones, debió vencer dificultades y difíciles obstáculos, nacidos de la incomprensión, de la intransigencia y del encono. Muchos de ellos no han sido aún superados. Reconocemos honestamente que en el ámbito universitario la labor desarrollada no ha respondido a nuestras mejores intenciones. Dotamos a las universidades nacionales de un instrumento legal tendiente, entre otros aspectos, a normalizar sus cuerpos de gobierno. En concursos inobjetables y sin discriminaciones, cubriremos a la brevedad los claustros profesorales y entregaremos la conducción universitaria a sus legítimas autoridades. Ello no impedirá el estudio de posibles modificaciones a la ley que tomen en cuenta las experiencias recogidas durante su aplicación.
No hemos retaseado ni retasearemos en el futuro el aporte del Estado para que la universidad cuente con todos los medios necesarios para cumplir su proceso de transformación y modernización. Así lo demuestra el presupuesto universitario, que ha sido duplicado en los últimos 3 años. La Revolución Argentina ha creado además el Instituto de Crédito Educativo para la Igualdad de Oportunidades, que cuenta ya con los fondos necesarios para proveer un adecuado sistema de becas y de créditos a aquellos estudiantes sin recursos suficientes para acceder al nivel superior. La revolución quiere una universidad que sirva al país que la sostiene y sea nervio y motor de su crecimiento humanístico, técnico y científico. Que sus claustros tengan la paz y la serenidad necesaria para el estudio y la investigación. Que sus profesores, egresados y estudiantes encaucen en diálogo franco y con mutuo respeto los sanos ideales que dan origen a todas sus inquietudes. El país requiere de la comunidad universitaria que extirpe definitivamente de su seno a quienes utilizan el derecho de estudiar, privilegio del que no gozan otros, para crear condiciones de desorden y de destrucción. La juventud universitaria debe reflexionar serenamente sobre los últimos hechos ocurridos. Ni con la violencia que solo sabe destruir, ni con la apatía que es falta de compromiso, ni con el silencio de los que callan, ni bajo la presión de los que gritan, podemos construir el país moderno y justo que todos queremos. Conscientes de la imperiosa necesidad de adecuar la enseñanza a los requerimientos del futuro, pusimos especial énfasis en la construcción escolar. La labor desarrollada en ese campo por la nación y las provincias testimonian nuestro afán de reconstruir y llevar a todos los rincones del país la educación nacional. Estamos comprometidos a devolver a nuestra enseñanza primaria y media la jerarquía y el prestigio de otros tiempos. Profesores y maestros deben tener la convicción de que así se hará. Al elevar y dignificar la tarea docente, el país ha comenzado a pagar su deuda con la educación. Sabemos que lo realizado no basta, que queda un largo camino por delante. Lo recorreremos con prudencia, pero sin pausa. Sabemos también que en extensas regiones del país no se cumple estrictamente con las reglamentaciones laborales, ni se extienden a los hombres de trabajo los beneficios sociales que la ley impone. Reconocemos no haber desterrado aún el contrabando, la usura y la especulación en los precios. Somos conscientes de las bajas remuneraciones que aún afectan a algunos sectores. Advertimos que todavía no han sido simplificados en la medida de lo deseable los trámites burocráticos que afligen a todos los argentinos. Comprendemos también lo difícil que resulta a las fuerzas de seguridad cumplir con su eficiencia, su misión sin los medios adecuados. Estas y otras deficiencias serán corregidas a su debido tiempo. El país tiene una vieja deuda con sus provincias. Les debe el olvido de 100 años y el aporte generoso de sus hijos a la obra de la emancipación y organización nacional. Para una Argentina dividida en provincias pobres y provincias ricas, con grandes regiones incomunicadas entre sí, con inmensas riquezas potenciales y escasos recursos para aprovecharlas, proyectamos una política de armónico crecimiento con acento especial en las zonas más postergadas. Nunca conoció el país un apoyo tan generoso de la nación a sus provincias. La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, San Luis, Tucumán y la Patagonia ocuparon un lugar de preferencia en nuestra política de integración nacional. Atendimos tanto la fase territorial como los aspectos económicos, sociales y los referentes a la cultura. Esta política no conocerá el desfallecimiento.
Cumpliremos sus objetivos, cualquiera sea el costo que nos demande. Haremos más escuelas, universidades, centros de investigación, vivienda y hospitales. También toda la infraestructura del transporte, de la energía y las comunicaciones. Abriremos más fuentes de trabajo y continuaremos con renovado impulso la erradicación de industrias en polos de crecimiento del interior. La Revolución Argentina no defraudará a sus provincias. La soberanía no se reduce a la libertad de decisión política o a la eficaz custodia de una frontera territorial. La nación, para ser soberana, exige que sus miembros participen con equidad del esfuerzo y el resultado, que todos sus hijos tengan iguales posibilidades económicas, sociales y culturales, y que sus partes integrantes cuenten con los medios necesarios para promover su progreso, tanto espiritual como material. Los fondos provenientes de programas de saneamiento presupuestario cumplidos en todo el país y los que el Gobierno Nacional ha otorgado de acuerdo a las necesidades y prioridades han permitido a las provincias desarrollar una intensa labor de obra pública y atención social. Ello ha elevado el nivel de vida de la población y ha reactivado en forma evidente las economías regionales. Las cifras de aumento de la actividad bancaria en el interior, que se manifiestan sin excepción en todas las jurisdicciones, demuestran irrefutablemente tal afirmación. Pero no hay país integrado sin comunidad solidaria. Si un pueblo carece de espíritu solidario, de nada valen las modernas condiciones de vida. De nada sirven los caminos, los puentes, los diques y las fábricas. Cuando la empresa de una nación se confunde con el interés particular de cada uno de sus ciudadanos, el egoísmo prevalece sobre la vocación de servicio y la moral termina por subordinarse a los negocios. Porque nuestra doctrina es la cristiana, la política de integración nacional la dirigimos ante todo y por sobre todo a lograr la unión de los argentinos y la promoción social y cultural de los más necesitados. Esta es la solidaridad, la fuerza espiritual de la Revolución Argentina. Lazo este que debe vincularnos para transformar un pasado de enfrentamiento en un futuro de paz en comunidad. Han transcurrido 3 años de trabajo fecundo y constante. Nunca el país vivió años de realizaciones tan fecundas, nunca el pueblo realizó en mayor grado, y justo es consignarlo, con mayor sacrificio y responsabilidad, el esfuerzo que pidió el gobierno. Hemos construido la sólida base que permitirá ahora a todos los argentinos concretar su destino de grandeza. En lo económico, conquistamos los objetivos esenciales que nos habíamos propuesto. Estamos ahora en condiciones de producir en lo social los cambios que garanticen la paz solidaria del futuro. La Revolución Argentina está concretando en libertad una profunda transformación del país. Pero esto no lo aceptan los enemigos de la patria. Gozábamos hasta hace pocos días de un clima de tranquilidad y de trabajo, que era excepcional en un mundo desgarrado por la anarquía y la violencia. El gobierno mismo no compartía entonces el optimismo de muchos argentinos que creían haber hallado por fin una solución ideal para progresar en paz y libertad. Conocíamos a nuestros adversarios. Desde el primer día de la revolución empezaron con su prédica disolvente, sembraron pesimismo e incertidumbre, criticaron siempre sin aportar nunca una solución concreta, se escudaron en el anonimato del rumor, la versión falsa y la noticia instrumentada, en la conjetura maliciosa y en el comentario suspicaz. Nos acusaron con mala fe de comprometer la soberanía nacional, de ser totalitarios o corporativistas,
de resucitar formas políticas caducas que jamás estuvieron en el espíritu ni en la letra de nuestra revolución. Saben que no puede distribuirse lo que no se posee, pero nos imputaron falta de sensibilidad social para capitalizar las expectativas justas, pero necesariamente postergadas, de los sectores de menores recursos. Y cuando la realidad les demostró que a nada conducían la crítica y la mentira, recurrieron a la violencia. Reconocemos con honestidad nuestros errores, que son propios de cualquier empresa humana, pero nadie puede razonablemente afirmar que existe una lógica consecuencia entre esos desaciertos y la violencia desatada. No hay acción de gobierno que justifique la depredación y la muerte inútil. La destrucción, el incendio, el terrorismo y el asesinato responden a un plan perfectamente meditado lejos de nuestras fronteras. Su ejecución está ahora en manos de agitadores e inadaptados que han elegido los claustros y las fábricas como escenario de su acción disolvente. No se engañen los argentinos. Estamos frente a un adversario que apela a la unidad mientras divide, reclama diálogo abierto y lo condiciona, exige justicia social y alienta la lucha de clases, pide una democracia representativa y fomenta la revolución por la violencia, reclama al gobierno la paz y simultáneamente le ofrece la guerra. Busca quebrar el orden y la tranquilidad del país, nuestro prestigio internacional y la confianza pública en el gobierno y en la revolución. El objetivo final es la confusión y el caos, el reemplazo de nuestra revolución pacífica por una subversión violenta, de nuestra comunidad espiritual y cristiana por una sociedad materialista y atea, de una nación fuerte, libre y soberana por una figura sin sustancia ni contenido. El gobierno ha impuesto el estado de sitio para mantener la paz interior. Utilizará las facultades previstas en la Constitución Nacional con la misma prudencia y resguardo de los derechos y garantías que hasta hoy caracterizaron nuestra acción y conducta. Los argentinos que respetan la ley y las instituciones no se verán afectados por la medida. Tenemos conciencia de que la inmensa mayoría de nuestros compatriotas, a quienes no mueve otro interés que el de construir un mañana mejor para sus hijos, y que jamás se han sumado ni se sumarán a la destrucción y la violencia, nos acompañan en esta hora. No cometeremos el error de atribuir a todo aquel que se nos oponga la misma intención. Solo le advertimos que no se preste al juego de quienes, en definitiva, son también sus enemigos. América y el mundo han dado suficientes ejemplos de cómo pueden frustrarse los mejores ideales y las más nobles actitudes. Pero sepan los que, a pesar de estas advertencias, recurran a la violencia y al desorden, que garantizaremos a cualquier precio la paz de los que estudian y trabajan, y que reprimiremos con máxima severidad a quienes no entiendan el noble ejercicio de la libertad. No habrá cuartel para los enemigos de la patria. Las Fuerzas Armadas han debido intervenir en recientes episodios de desorden en cumplimiento de su misión histórica de proteger el patrimonio espiritual de la nación. Tantas veces como sea amenazado el ser nacional, concurrirán a imponer el orden, a amparar la vida y los bienes y recuperar la paz. Nuestras Fuerzas Armadas nacieron con el país, crecieron con él, le pertenecen y le sirven. A ellas corresponde en primer término la irreversible decisión del 28 de junio de 1966. No han estado ni estarán nunca al servicio particular de este ni de ningún gobierno. Se deben a la nación, son el brazo armado que custodia sus fronteras, su paz interna y la soberanía del pueblo a que él pertenece. La solidaridad y la unidad de sus cuadros, la subordinación a sus jerarquías y el pleno acatamiento a la ley y a la autoridad
logrados a costa de tanta sangre, sacrificio y renunciamiento, son la columna vertebral del nuevo proceso que vive el país. Nada ni nadie podrá quebrarlo. Camaradas, en horas mucho más difíciles que las nuestras, la decisión y el fervor de unos pocos visionarios nos legaron desde Tucumán una nación independiente y libre. A veces nuestra memoria es frágil, olvida que hoy compartimos el fruto de anhelos y sacrificios de argentinos que ayer nos precedieron. A ellos les debemos gratitud, gratitud que nos obliga a la defensa del patrimonio espiritual y material de la nación. Ya que no nos ha tocado en suerte morir para construirlo, debemos estar dispuestos a dar la vida para conservarlo, acrecentarlo y proyectarlo hacia un destino universal. Con esta profunda convicción, convoco al pueblo a defender la herencia de nuestros mayores y el porvenir de nuestros hijos. El presidente de la Nación, fiel al mandato conferido por las Fuerzas Armadas, se compromete una vez más a concretar plenamente los objetivos revolucionarios. Renovemos el mismo juramento de hace 153 años y levantemos juntos nuestras copas por la felicidad de la patria y de todos los argentinos. Señor Presidente de la Nación, los señores comensales de pie brindan por la patria y la felicidad de todos los argentinos. Acaba de hacer uso de la palabra el excelentísimo señor Presidente de la Nación, Teniente General Juan Carlos Onganía. Se cierra así este acto en el patio de honor del Colegio Militar de la Nación, donde se realizó la tradicional comida de camaradería de las Fuerzas Armadas en conmemoración del 153º aniversario de la independencia argentina y en el centenario de la fundación de este instituto militar. Ha transmitido LRA Radio Nacional, Buenos Aires, República Argentina, juntamente con todas las emisoras de la cadena nacional de radiodifusión, las que a partir de este momento prosiguen la difusión de sus respectivos programas.